democracia, gobierno del pueblo. ¿Dónde manda el pueblo en el mundo? Que es el 90% de la población de cada país, más o menos. Por desgracia, en ninguno. Por el contrario, el mundo está regido por los ricos, por los adinerados, por los grandes banqueros, por los grandes empresarios y los grandes industriales. Son ellos los que gobiernan el mundo a través de los gobiernos, a quienes los compran. De esto no se escapa ninguno. Gobiernan los ricos. El pobre, el pueblo, allá ellos. Que se mueran de hambre, no importa. De manera que los derechos humanos, cada día que pasa, se cumplen menos, a pesar de todas las proclamaciones y de todos los homenajes que nosotros rendimos. Lo estamos viendo. El derecho a la vida, lo más elemental en el hombre, el derecho a vivir. Para vivir hay que comer. Y no vivir en la miseria. Porque si se puede sustentar una vida vegetativa en la pobreza le significa muchos años de vida menos, la alimentación. El derecho a la vida no está protegido en ningún país. Todos los hombres deberían tener un salario y un sueldo y una remuneración capaz de poder vivir dignamente como seres humanos y no como miserables animalitos. ¿Dónde existe esto? En nuestro país, la pobreza y la miseria están reinando en casi todos los hogares del pueblo. No se cumple esta primera obligación. De lo único que se preocupan los gobiernos, este o cualquier otro, que no está compuesto por el pueblo mismo, se preocupan exclusivamente de ellos, de quienes están en el poder, sean quienes fueren. Antes se hacían ricos aquellos, diputados, senadores, ministros, presidentes. Hoy, castas especiales, la violencia, los que tienen una metralleta en la mano. Esos son los que se comen casi todo el presupuesto de la nación, según los datos que figuran en el mismo presupuesto dictado por ellos mismos en estos momentos. Yo quería decirle, bueno, para mí, yo conocí a don Clotario, pues yo fui a la casa de él, para que ustedes sepan, me llevó
Alfonso Baeza, que éramos amigos de la Pastora Obrera, así que fuimos a verlo, y después lo llevó a la población, a la Villa Francia, al Mariano Puga. Entonces lo conocí a él, y lo que es interesante en el caso de él, que estamos haciendo un homenaje a él, es que mucho después nosotros seguimos y fuimos muy parecidos a él. Por ejemplo, yo fui dirigente de la Juventud Obrera Católica muchos años atrás, y ahí lo que nos enseñaron a nosotros que el obrero era lo más importante en el mundo, que el alma de un obrero valía más que todo el oro del mundo. Mira las cosas que... Entonces yo tuve una formación obrerista, yo la llamo así, y eso lo transmitimos a mi familia, a mi compañera Luisa Toledo, que ustedes saben que murió hace poco, y bueno, y mucha conexión con él. O sea, yo tuve la posibilidad de juntar lo religioso con lo político, y eso da una fuerza inmensa, inmensa, y esa fuerza la tenía don Clotario. Mis hijos nacieron también así, ellos juntaron lo político con lo religioso. Yo lo que quería decirle, me atrevo a decirlo, sobre todo para los dirigentes que son ya muchos años, ya muchos deben estar cansados, ustedes ya están en sus casas, yo lo entiendo perfectamente, pero hay que estar con los jóvenes, compañeras y compañeros. Yo he tenido la suerte de juntar el pasado con el presente, y por eso que a mí generalmente me invitan puros jóvenes en todas partes. No sé si algunos de ustedes saben. ¿Por qué? Porque no sé qué ha pasado, pero juntamos lo antiguo con lo de ahora y hemos hecho como una especie de síntesis, algo así. Pero yo quería decirle lo siguiente, porque yo participé, por ejemplo, en las asambleas territoriales, que la dictadura, como ustedes saben, con el Pacto por la Paz, metieron la nueva constitución y ahí embarraron la asamblea constituyente. Pero yo quería decirles lo siguiente, que yo en la asamblea constituyente yo fui a varias, y entre paréntesis me decían que yo hiciera la motivación, así que hacía la motivación ahí, ya. Pero yo lo que escuché, porque eso quiero decirle a ustedes, los chiquillos de ahora, que es la fuerza que tenemos, los de ahora, como decía don Clota, él creía en la juventud, y es la juventud la que está en estos momentos sacando la cara, si se puede decir eso. Entre paréntesis, yo echo de menos a los sindicatos, se los digo de todo corazón. Bueno, cada vez tenemos menos obreros, hay menos fábricas, se entiende todo eso, pero son los jóvenes de las poblaciones, los secundarios, los universitarios nos están fallando un poco. Pero ¿qué es lo que ellos, qué es lo que dicen ellos? ¿Cuáles son sus síntesis? Primero, ya no creen en los partidos políticos, eso ustedes lo saben. No creen en ningún partido político. No creen en las vanguardias. Fíjense lo que piensan los jóvenes, y todos iguales. Como que se hubieran puesto de acuerdo. Yo vivo para allá, para distintas partes, y todos tienen el mismo pensamiento. Ya no creen, por supuesto, en este gobierno ni en ningún gobierno. Son como libertarios, así los veo yo. Bueno, ellos creen en el poder, pero poder territorial. Miren, hay cambios, hay cosas profundas. Entonces son más cosas las que yo creo que la gente vieja, yo creo que ustedes, los más dirigentes antiguos, yo creo que ustedes lo han escuchado, que son muy importantes. Tenemos que ponernos al servicio de eso y juntar el pasado, las ideas del pasado con las de ahora, y hacer una síntesis para que salgamos de esto. Y yo estoy tratando de hacer eso, es difícil, pero yo lo llamo a eso a los dirigentes que son aquí ya como históricos. Entonces, hay mucho que hacer, y generalmente yo a mí me invitan a todas partes, pero son los jóvenes los que me invitan, que estoy con gente adulta. Es impresionante. Hoy ustedes se ríen, pero es verdad, para mí es una gran sorpresa. Bueno, decirles que yo echo mucho menos a mi compañero realmente es muy parecido a lo que hablaba don Clota. Yo estos días estuve escuchando en la casa unos videos que hay de él, y tiene ideas como muy claras, y mi compañera igual. Yo decía, es que es impresionante, no sé si ustedes se han juntado. Bueno, la Luisa, ahora han dicho que ella es los jóvenes le ponen mamá en la madre del pueblo combatiente, ya, y así van poniéndole
Es una maravilla. Nunca pensó la Luisa que iba a trascender su vida. Yo creo que después de don Clotario la tenemos a ella. No sé si estoy equivocado, no había pensado en eso yo. Es la mujer que ha llegado más a los jóvenes. Don Clotario llegaba más a los sindicatos. La Luisa llega más a la juventud de ahora, a los pobres de las poblaciones, de las universidades. Entonces hay cambio ahí. Y yo creo en lo que está pasando ahora. Ahora la gente está mejor informada que antes. A pesar de los medios de comunicación, los jóvenes saben mucho más que los anteriores. Entonces estamos, yo se lo digo sinceramente, que estamos en un momento muy, muy importante, y que los viejos tenemos que entender a los jóvenes, apoyarlos lo más posible, y las cosas antiguas que ya no se pueden repetir, no hay que repetirlas. Estamos en otra época, estamos en otro tiempo, entonces tenemos que entender eso. Me refiero yo a la gente más adulta aquí, no voy a hablar de los viejitos, pero a la gente adulta. Entonces tenemos que estar con los jóvenes. Yo quiero verlo en la asamblea, ustedes, a los viejos, yo con el Mesina nos juntamos un tiempo, nos invitó a la coordinadora, y estuvimos con la Luisa, y de ahí, bueno, lo que ha estado haciendo él ha sido, yo creo que bien importante. No hay muchos dirigentes sindicales que se dediquen a algo que tiene que ver con, en general, no solamente con los sindicatos. Bueno, eso quería decirle yo. Yo tengo esperanza. Y lo último que quería decirle, porque que yo pienso, yo creo igual todos ustedes piensan, todos que estamos pensando, ¿cómo vamos a tener un nuevo modelo de sociedad cuando estamos tan influenciados por el sistema capitalista? Entonces digo yo, imposible, vamos a repetir el sistema. Entonces, ¿cómo hacemos esta cuestión? Porque todos queremos que esto cambie. Entonces, lo que yo pensaba, decía yo, tiene que ser los jóvenes. ¿Pero qué tipo de joven? Un joven que he usado el último término, ya no uso el término hombre nuevo, mujer nueva. ¿No? A mí está pasado de moda. Fíjense lo que les digo. Lo que yo creo que ahora hay que hablar de buena persona. Y la educación, por ejemplo, tiene que ayudar a formar buenas personas. ¿Y cuáles son las buenas personas? Honestos. Tienen que ser honestos. Necesitamos gente honesta en este momento. Necesitamos gente sencilla como don Clota. Necesitamos gente que quiera a los demás, que trabaje por los demás, que nunca se preocupe de ellos, sino que de los demás. Gente honesta y gente que tenga una visión crítica de la sociedad. Bueno, hay más elementos de la buena persona. Todo eso tenemos que trabajarlo, amigas, amigos, compañeros, compañeras. Y eso quería decirle con todo corazón, porque yo ando predicando como loco todas estas cosas, igual que don Clota. Si me invita, digo lo mismo en todas partes. Y a uno le piden, para que ustedes sepan, los viejos que hay aquí, que los chiquillos quieren que ustedes les transmitan algo, caminos. Nuevas tareas. Eso es lo que quieren los jóvenes, porque ellos quieren cambio. Todos los jóvenes quieren cambio. No les hablo más porque hablé mucho. No me voy a hablar. Y que estén bien. Gracias, compañero Manuel. Muy certera sus opiniones, sus pensamientos. Bueno, a continuación, entonces... En realidad, actualmente yo supero a don Clotario. Tengo más años que él. Y tengo un vivo recuerdo del rol que cumplió en mi vida. En primer lugar, creo que creó una trinchera donde mucha gente pudo luchar por los derechos humanos. En realidad es difícil explicar por qué existió esa trinchera, por qué la dictadura no la eliminó. Yo creo que se debe fundamentalmente a la trayectoria de don Clotario. Él nos brindó realmente un paraguas para poder cumplir con el trabajo más digno que existe, que es defender los derechos y la dignidad de la persona humana. De manera que este homenaje es esencialmente hacia don Clotario, que nos brindó esa oportunidad. Pero quiero destacar también el rol que le correspondió a las mujeres. Había una señora, Rosa Rubilar, que trabajaba en el CODES, y ella me llevó para incorporarme en esta tarea. Y fue una mujer realmente comprometida. Su compañero de vida era Octavio Pettinger, que es un detenido desaparecido. Y ambos, Octavio y Rosa, habían sido alumnos míos en la Universidad de Chile. Yo sentía por ello un gran compromiso. Y Rosa era realmente un ejemplar respecto de la lucha por los derechos humanos. No solamente
escribiendo como lo hacía yo, que era muy cómodo, sino que ella luchando en la calle. Ella, a pesar de tener limitaciones físicas, tenía una enfermedad muscular que le impedía hasta levantar los brazos, era capaz de lanzarse a la cara de los carabineros, a la espalda de ellos, e insultarlos porque usaba un lenguaje muy rudo. Fue una mujer realmente ejemplar y creo que fue una de las figuras más importantes de nuestro comité. Entonces le rindo un homenaje también sincero a ella. Pero no puedo dejar de mencionar otro aspecto más personal. Yo trabajé esencialmente en los informes mensuales de derechos humanos que hacíamos en el CODES, que era un trabajo de mucha gente voluntaria, pero que fue muy significativo porque era en un periodo en que la Vicaría todavía no se definía claramente respecto de su labor de información. Y el CODES cumplió esa función a pesar de ser un organismo muy reducido y muy pequeño. Y hubo un trabajo muy valioso y creo que establecimos una especie de estilo de cómo hacer los informes. Dejamos de lado los insultos, los ataques, las exageraciones, o el dolor que se sentía, y hicimos informes esencialmente objetivos que yo creo que fueron muy importantes y fueron reproducidos tanto posteriormente como estilo en la Vicaría de la Solidaridad, donde también trabajé, y en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, donde también fui encargado de estudio. De manera que fue una labor que la iniciamos gracias al aporte que hizo don Clotario. Pero no puedo dejar de mencionar que don Clotario quizás no esté muy contento con lo que ustedes me han rendido en este momento, porque ocurre que en una oportunidad Rosita Rubilar me fue a buscar a la casa y me dijo: todos los domingos vamos a salir a la penitenciaría a visitar a los presos. Yo le dije: no, yo no voy. Trabajo 6 días a la semana por derechos humanos, el 7º me dedico a mis hijos y a mi familia. Ella me insultó porque era de lenguaje rudo, como les indico, y me dijo: ¿cómo tú, que me trajiste aquí, vas a ser incapaz y vas a dedicarte los domingos a descansar y no a luchar contra la dictadura? Obviamente se me acabaron los argumentos y todos los domingos tuve que levantarme a las 7 de la mañana. Ella tenía una citroneta, la iba a buscar porque vivía a 2 cuadras de distancia, y juntos nos íbamos a buscar a don Clotario y nos íbamos a la penitenciaría, y allí don Clotario se realizaba porque estaba con las masas, con el pueblo, hacía discursos, y también era algo increíble porque era durante la dictadura, y don Clotario se subía a una banca, hacía un discurso entre los presos políticos y los presos comunes, y hasta los guardias lo guardaban en silencio y escuchaban sus discursos. Era algo realmente emocionante verlo, la influencia y el respeto que se sentía por él. Él nos enseñó entonces muchísimas cosas y nos decía a la Rosita y a mí: ustedes dos no son cuestionados por la iglesia porque no necesitan ir a misa los días domingos. No sabía que yo era ateo ni que la Rosita también era atea, pero no podíamos plantear cuestiones religiosas en ese momento. De manera que don Clotario nos felicitaba por eso. Pero ocurre que en el CODES, además del trabajo de denuncia que hacíamos, también había alguna labor política. Un grupo de miembros sacamos una revista clandestina que trataba de presentar todas las posiciones de la izquierda para lograr la unidad. Este trabajo fue muy interesante, pero don Clotario estaba al margen de este trabajo, pero él sabía que lo hacíamos, no nos ponía obstáculos. Desgraciadamente, o lamentablemente, o no sé cómo explicarlo, uno de los artículos que apareció se llamaba La política de los apolíticos, porque yo era partidario de la existencia de los partidos, del significado revolucionario que solamente es posible a través de una organización como partido. Y don Clotario no, era absolutamente opuesto a los partidos y además era claramente anticomunista y odiaba al Partido Demócrata Cristiano. Entonces cuando él leyó este artículo, le hizo la cruz y decidió que no podía seguir funcionando en el CODES. Y tuve que irme del CODES, por supuesto. Pero yo
salí satisfecho del trabajo que había hecho, de haber aprovechado la oportunidad que me había dado don Clotario y además de admirar el personaje que era don Clotario como hombre sano, honesto, limpio, ejemplar. Y mi conocimiento de él comenzó un 1 de mayo cuando tenía 20 años y fui a una concentración en la Plaza Artesano. Y ahí don Clotario habló sobre la necesidad de crear la Central Única de Trabajadores. Y llamó a los trabajadores que se pronunciaran por la unidad. Y todos en la plaza dijeron, unidad, unidad, unidad. Fue una situación emocionante porque era como vivir en una democracia efectiva, una democracia directa, una democracia griega clásica. Y don Clotario realizó esa otra gran obra que fue la Central Única de Trabajadores. De manera que, a pesar de que él se disgustó conmigo, yo sigo admirándolo como uno de los ejemplos de mi vida. Vamos a hacer... Grato honor encontrarse con la otra generación también. De los relatos que hace Patricio, no nos reíamos mucho con Óscar. En cierta no nos reíamos del discurso, Pato, por favor, sino que de lo que tenía don Clotario, ¿no? De lo que significaba el horario. Nosotros nunca tuvimos horario. Manuel Acuña, Pedro Gaete, ¿sí? Era todo el día, desde las 7 de la mañana hasta muy tarde en la noche, porque había un acto con los detenidos desaparecidos, porque había lo del día domingo de la cárcel. También estuvo en la época de la dictadura con muchos seguidores teníamos, en autos con vidrio oscuro. Teníamos hartos seguidores, fans, diría yo. Entonces Manuel Acuña fue capaz de sostener en esa época lo que fue la Casona de San Isidro. Y la Casona de San Isidro era una peña, como fue muchas peñas, pero se fue convirtiendo poco a poco en un centro cultural, social y político. Y ahí, yo le comentaba recién, con Manuel tenemos mucho cariño. Luisa era la mamá Luisa, mucho antes, ¿no es cierto?, de esta partida que nos dolió a todos. Lo digo de mucho corazón, porque a través de ese lugar, como era la Casona de San Isidro, lo nuestro no era el artista y el escenario, sino que el artista abajo. Si estaba el Comité de los Derechos Humanos, donde yo participaba, con Manuel, con Pedro, con Raúl Elgueta, en ese tiempo, también el artista no era el artista. Muchos no pudimos hacer carrera como muchos hubiésemos querido, o hubiésemos sido avalados por un partido político de esos que a don Clotario no le gustaban mucho, y nosotros crecimos pensando lo mismo. Nos ha costado caro, Óscar, ¿o no? Nos ha costado caro, ¿o no, Fernando Juca? Nos ha costado la vida. Pero don Clotario nos enseñó muchas cosas, y nosotros somos esa generación intermedia. Y muchos de nosotros, como Óscar, como yo, tenemos muchos alumnos. No fue música lo que yo estudié. Yo estudié general básica porque no tenía monedas, porque toda la vida anterior me la dediqué a estar, ¿no es cierto?, trabajando y cantando, yendo a peñas y actos solidarios y cuánta cosa. De la articulación de CODECU, del Comité de Desarrollo de la Cultura, donde estaba, vuelvo a insistir, Manuel Acuña, surge mucha articulación en los sectores poblacionales, a través de la guitarra y a través de muchas cosas más, incluso de solidaridad conjunta, como los traperos de Maús, cuando íbamos a buscar leche, ¿te acuerdas? Y conversando con la gente. Se abrieron los espacios. Y don Clotario presente, no en la peña, pero lo que pasa es que todos los que estábamos en el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales, participaban, como Manuel y Pedro Gaete, y Raúl Elgueta, que era el abogado, ¿no es cierto?, porque teníamos que tener al Raúl, era parte del Comité de los Derechos Humanos, pero teníamos que tenerlo ahí, porque a ese lugar de la casona tenía además la cercanía mediata de que en la calle paralela, estoy hablando de Avenida España 115, en República, estaba paralelo en dirección a la Central Nacional de Informaciones. Entonces de repente teníamos visitas de público,
bastante extrañas. Como les digo, teníamos muchos fans y seguidores de ese sector, ¿no? Y pusieron un artefacto explosivo. Y al día siguiente salimos con Raúl, con Manuel y yo, y hay muchos registros de aquello, que la bomba ni el susto va a silenciar a los cantores, ni a la música, ni a este despertar social que hablaba por esa época, con todo el sistema represivo en medio de la dictadura. Son muchas cosas que podemos decir, pero quiero destacar que el compañero Juca, el compañero Ortiz y todos los que estamos acá, los cabros, los chiquillos, de hecho Óscar y yo éramos como los niños de Clotario, y aquello que relata Pato es muy interesante y muy lindo porque nos toca a nosotros, con Óscar, con Manuel, porque los famosos librillos, ¿no?, que eran hojas mimeografiadas, salían de la casa de don Clotario. Y también hay un tema entre el ateísmo y la religión, porque es muy divertido, yo lo cuento. A las 7 de la mañana, ¿o no?, diariamente, ¿cómo costaba eso? Llegamos a la casa de don Clotario, y don Clotario me decía, venga usted porque usted es creyente como yo. Sí, claro, bueno, sí, claro. Y usted, Ortiz, a buscar el pan. Entonces, Ortiz iba a buscar el pan al sindicato de panaderos, ¿ya? Y ahí, y se demoraba lo suficiente, más o menos, calculando que íbamos a rezar casi un rosario entero. Un rosario que tengo el honor de tener, de Clotario. Entonces, y de ahí las manos, ¿no es cierto? Y qué buen pedagogo era Clotario. Pero Clotario tenía ese tipo de, como dices tú, más que la democracia griega, tenía el coloquio. Nosotros aprendimos mirando, aprendimos escuchando, aprendimos participando, aprendimos lo que es la acción directa. Y le debo, ¿no es cierto?, al CODES haber ido a la Villa Francia, haber tenido hermanos que nos acogieron en su casa, como la familia Vergara, los chiquillos, Pablo específicamente, lo recuerdo mucho, muchísimo. Entonces yo creo que hoy en día, algunos que tenemos la posibilidad de participar en un aula, que la convertimos y que nos han echado mucho, Manuela, te lo digo, es muy sacrificada cuando el profesor es libertario y es fiel a sus principios, porque no se condicen con los dime que te diretes establecidos en los sistemas educacionales como este y como los que han venido atrás. Pero uno se las arregla, porque uno, o no, Fernando Juca, Ortiz, uno nunca va a olvidar que fue joven y en qué condiciones vivió la dictadura. No ganamos nada, pero tampoco andábamos buscando ganar algo, pero aprendimos. Y eso que le podemos transmitir en las áreas de la música, la filosofía, o cuánta cosa holística, en estos nuevos cambios que hay, en estos nuevos lenguajes que hay hoy día, ¿ya?, en estas nuevas ontologías del lenguaje que se están tratando ya hoy. No olvidamos la promesa hecha unos años atrás, como dijo un poeta de la Victoria que también conocimos en nuestra extensión o expansión de la Casa Cultural de Codecu, Codes, ¿no? Y lo último que les quiero decir es lo siguiente. Es así. Me voy al tiro. Tus ojos son mi conjuro, contra la mala jornada te quiero por tu mirada, que mira y siempre a futuro, porque el amor no es aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no está sola. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Homero, el gran poeta ciego, colocó en boca de Hayas estas siguientes palabras: griegos, están matando a los griegos. Aquí, detrás de este mausoleo, donde descansan los huesos blanquecinos
del viejo Clotario Blest Rifo, con el cual yo tuve el orgullo de trabajar en los tiempos más crueles de la dictadura criminal de Augusto Pinochet Ugarte, de los demócratas cristianos, del Partido Nacional, que se unieron para derrocar a ese gobierno. Yo les digo, tomando las palabras de Homero, chilenos, chilenas, están matando a los chilenos, están matando a las chilenas, están matando a nuestros hermanos mapuches. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la muerte sea algo cotidiano, algo normal? Hace poco vine a dejar a la compañera asesinada, Denise Cortés. En este cementerio descansan los huesos de muchos compañeros y compañeras que he venido a dejar en tiempos de dictadura, en tiempos de los gobiernos corruptos y degenerados de la Concertación. Por eso yo le pregunto, compañeros y compañeras, chilenos, chilenas, ¿hasta cuándo permitimos que la muerte sea algo cotidiano? Mientras que los movimientos sociales, los movimientos sindicales siguen actuando como islas en un universo neoliberal. Cuando el neoliberalismo globaliza la sociedad a nivel mundial en todos los aspectos de la vida económica, política, cultural, los movimientos sociales, los movimientos sindicales, los partidos políticos actúan como islas en un océano neoliberal. ¿Hasta cuándo seguimos actuando en forma aislada y no nos unimos, no nos globalizamos desde un punto de vista para destruir este sistema neoliberal? Y no solamente el neoliberalismo, para destruir el capitalismo. Y hay una frase que es inmanente, que siempre nuestro viejo líder la repitió hasta la saciedad, hasta el cansancio: la unidad, la unidad. Solamente la unidad de los trabajadores, de las trabajadoras, hará poderoso, hará invencible al movimiento popular, al movimiento obrero, para derrocar a esta tiranía de los patrones. Hoy día vemos un espectáculo en el Senado que llega a ser grotesco. Vemos un espectáculo en este gobierno. Estos ministros, en vez de ser ministros de gobierno, son alcahuetes de este Piñera, de este delincuente común, de este ladrón. Y nosotros seguimos divididos, seguimos desunidos. Por eso, compañeros, este viejo líder nos entregó un principio fundamental: la acción directa. ¿Y en qué consiste la acción directa? La capacidad que tienen los trabajadores y las trabajadoras, es decir, el movimiento sindical organizado, de autogobernarse con fuerza propia, con fuerza originaria, con fuerza de poder, para hacer alternativa real. Tanto la Federación Obrera de Chile como la Central Única de Trabajadores plantearon en su declaración de principio que eran los trabajadores los que deben asumir el control de la economía, de la sociedad de este país, y llamando a la unidad de todo el movimiento obrero, no solamente de Chile, sino a nivel continental. La derrota del neoliberalismo pasa indudablemente por la unidad y la unidad de los trabajadores. Muchas gracias, compañeros. Los enemigos de nuestra clase son poderosos, prepotentes y soberbios, y para aplastarlos es necesario unirnos disciplinadamente, por sobre toda consideración, sea esta de orden político, religioso o filosófico. Primero es vivir y después filosofar. La unidad hace invencible a la clase trabajadora, y si sabemos usar de ella, la oligarquía económica tiene sus días contados. Ese es mi pensamiento. No es odio, no, es distinto. Mucha gente debe irse porque no entiende el idioma nuestro. Libertad, justicia y fraternidad no lo entiende.